Hoy vengo a hablaros de algo tremendamente especial. Vengo a hablaros de los arcángeles, de los ángeles, de la energía angelical. Y antes de que pienses que esto es una locura, que se me ha ido la cabeza, que es imposible, que no podemos conectar con ellos, te pido encarecidamente que des una oportunidad al contenido que he preparado para hoy. Ya que de hecho tengo formaciones basadas en las canalizaciones de los arcángeles y que siempre acaban sorprendiendo mucho a todo el mundo. Hoy he preparado un contenido gratuito de altísimo valor, así que espero que le des a suscribirte, compartas el contenido, comentes, interactúes, porque es tu forma de valorar mi tiempo y dedicación a este espacio. Tengo que decirte que trabajo mucho con la frecuencia de los ángeles y que mientras estaba preparando como el guión, siempre me preparo como un guioncito para compartiros, estaba recordando aquellas primeras veces donde me di cuenta de que estaba protegida por algo superior que no tenía explicación, ¿sí? Cuando empecé a canalizar de nuevo, creo que fue en el episodio anterior cuando hablábamos de la intuición, que os contaba que durante la infancia yo canalizaba muchísimo, hasta el punto de que muchas veces tenía mucho miedo, otras veces no tanto, pero a veces realmente sí que he llegado a tener mucho miedo. Bueno, pues me desconecté, os lo conté, creo que fue en el episodio anterior, me desconecté de mi canal y llegó un momento donde ocurren una serie de cosas personales en edad ya adulta y ¡boom!, vuelve a abrirse ese canal como a borbotones, ¿no? Como si fuese, bueno, no entiendo mucho de tecnología, pero como si fuese de repente de tener, no sé, 20 gigas, bueno, es que no sé qué es más, giga o megabyte, no lo sé. Bueno, como para tener una conexión muy pobre, ¿sí?, a tener una conexión de la más altísima potencia. Cuando esto ocurre, yo, que soy bastante autodidacta y trabajo siempre desde hace mucho tiempo con mentorías y astrología y coaching, me empezaba a ocurrir que en las sesiones que tenía con las personas, tanto a nivel individual como a nivel grupales, en talleres, me empezaba a venir información que no era mía, información que era de personas que habían trascendido o información que la persona necesitaba escuchar en ese momento y a la cual yo no podía tener acceso de ninguna forma porque era la primera vez que veía a la persona que tenía enfrente, ¿sí? Está ladrando mi perra, siempre pasa algo en las grabaciones. La cuestión es que yo empecé a crear como una metodología, porque soy muy Virgo, empecé a crear una metodología para conectar con mi canal, aprender a discernir, aprender a separar muy bien qué es lo que estoy canalizando por mí misma y para mí o para otras personas, y son, por cierto, las técnicas que ahora comparto en las formaciones de canalización nivel 1 y canalización nivel 2. Creo que cuando salga este episodio tendremos plazas disponibles, ¿sí? Si no, Julia me va a matar, mi socia, por decir esto, pero creo que sí, que tendremos alguna plaza disponible o habremos lanzado esta formación. Son formaciones súper power. La cuestión es que en esas prácticas donde yo empecé como a desarrollar mi método para discernir las canalizaciones, me venían imágenes del pasado, ¿sí? Imágenes que se remontaban a un pasado muy lejano, a cuando yo tenía, recuerdo que la primera gran imagen que los arcángeles me enseñaron, porque claro, yo canalizaba y de repente venía una persona que ya había trascendido. Cuando digo venía es que la veía aquí. Si no sabes de lo que estoy hablando de que la veía aquí, te tienes que ir al episodio anterior.
venía persona que había trascendido, venían guías, venían ancestros, pero sí que es cierto que muy rápidamente me di cuenta de que estaba canalizando energías como de muy alta vibración que venían a decirme como roles específicos, ¿sí? Como cosas específicas. Luego, ahora en el guión que os he preparado para hoy, os voy a decir además los arcángeles, qué cosas específicas pueden venir a decirnos o a ayudarnos. La cuestión es que cuando me mandaban al pasado, y esta fue, creo, la primera experiencia que yo he tenido con los arcángeles, y sé que... me dan ganas de llorar. Sé que lo que voy a compartir puede ser muy controvertido. Sé que lo que voy a compartir puede decir que... o sea, pueden decir, esta chica está zumbadísima, lo sé, pero creo que es necesario. Porque creo que a la niña de la que voy a contar esta historia, que era yo, le hubiera gustado compartir esto, ¿sí? Recuerdo tener como unos 2-3 años, muy poco. Una cosa que me ha caracterizado mucho desde muy jovencita es que tengo muy buena memoria de todo. A mi familia siempre le ha sorprendido los detalles con los que recuerdo el pasado, incluso en edades como muy tempranas, como 2-3 años, que creo que no es habitual recordar las cosas con tanta nitidez. La cuestión es que sí que es cierto que yo con frecuencia, de hecho soy asmática, con frecuencia ya en edad adulta recordaba aquello que me había pasado y que nunca había compartido con nadie, pero que había sido una de las cosas que más me habían traumatizado en la vida. Y es que unos familiares tenían una piscina que yo recuerdo profunda, porque claro, creo que cuando tienes 2-3 años cualquier piscina es profunda. Yo la recuerdo bastante profunda y me habían puesto un flotador que luego yo nunca he comprado para mis hijos y que es bastante habitual. Creo recordar que era un flotador de estos que metes las dos piernecitas y entonces quedas como bastante sostenida porque no te escurres hacia abajo. Recuerdo perfectamente tener esos 2-3 años, de verdad no más de 3 años tenía, y recuerdo perfectamente cómo la gente estaba hablando alrededor de la piscina y no se daba cuenta de que mi flotador se había dado la vuelta completamente. Creo que esta historia además la he contado en alguna aquelarre. Quizás si sois veteranas os suena esto, dejadlo en comentarios. Se había dado la vuelta y me estaba ahogando y era real, es decir, me estaba ahogando y oía, ¿sabes cuando estás dentro del agua? Se me ponen los pelos de punta de recordarlo. ¿Sabes cuando estás dentro del agua pero estando en el agua se escucha el exterior? Y estaba percatándome cómo nadie se estaba dando cuenta de que me ahogaba. Y recuerdo perfectamente tener 2-3 años y pensar, vale, ya está, me muero. Y rendirme, o sea, rendirme en el agua, decir, me muero. Y de repente notar cómo una persona mucho más grande que yo y mucho más grande que las personas a las que estaba habituadas a ver, ¿sí? Me gira, ¡fum! Y desaparece. Es decir, me gira, ¡fum! Me vuelve a dejar bien colocada en el agua y desaparece. Y recuerdo perfectamente pensar, las personas adultas que están alrededor no se han dado cuenta de nada. No se han dado cuenta de que esto se ha dado la vuelta, de que casi me muero, de que me han vuelto a girar. Cuando yo empiezo a conectar en edad adulta, 30 y tantos años después, la primera imagen que me viene es esta y me dicen, nunca has estado sola. Porque cuando yo empiezo a conectar con mi canal, tengo mucho pozo de rencor todavía y de reproche hacia los arcángeles, porque eran como, o yo los estaba ya visualizando como aquellas entidades que nos ayudan, que nos acompañan, y además como de forma muy específica, como si fuesen sucursales de Dios, la sucursal de la economía.
Uriel, la sucursal de los estudiantes, yo fiel. Hoy espero ampliaros un poco esta información. Entonces, cuando yo tengo contacto con estos arcángeles que yo visualizo como sucursales y que me dicen siempre cosas como dile a tal persona que le estamos acompañando la oposición, dile a tal persona que le estamos acompañando en su proceso de divorcio, yo las primeras veces les decía: ¿por qué me habéis dejado tan sola? Porque realmente tengo una historia de vida compleja. Me imagino como todos los seres humanos, pero todos sentimos que lo nuestro siempre ha sido lo peor, que a nosotras y a nosotros nos han hecho el mayor daño posible, que lo peor que nos ha podido pasar es a nosotros y a nosotras. Entonces yo tenía ese pozo y recuerdo decirles: ¿por qué me habéis dejado tan sola? Y inmediatamente, ¡boom!, viajé a ese preciso momento y me enseñaron perfectamente cómo el flotador no se dio la vuelta por sí solo, sino que es verdad lo que yo había visto de pequeña, que yo había visto una figura enorme volcar y salir del agua, ¡fum!, y desaparecer. Me fueron llevando a más situaciones donde habían estado en mi vida. Una vez, siendo muy pequeña, creo que si mi madre está viendo esto se acordará perfectamente, porque creo que fue algo muy traumático para toda la familia, y es uno de los motivos por los cuales yo tampoco les doy caramelos a mis hijos, ni flotadores ni caramelos, y es que estando en un avión, en una situación muy compleja porque no hay un hospital cerca, estando en un avión yo empecé a ahogarme muchísimo, hasta el punto de que mi madre siempre cuenta que pensaba que también hizo como una especie de tirar la toalla, ¿no? También, o sea, como de surrender, me sale, ay, ¿cómo se dice? Como de tirar la toalla, de decir, bueno, de redención, ¿no? Como de, bueno, ya, o sea, no se muere, ¿no? O sea, mi madre siempre cuenta que pensaba en el avión, pensaba, se muere. Y de repente aparece una persona joven, un chico guapísimo de la nada. Me hace la maniobra esta, que no sé cuánta gente sabrá hacerla por estadística, pero me hace la maniobra esta, ¡pum!, y me saca como el caramelo disparado y yo ya empiezo a poder respirar, ¿sí? Lo de la falta de aire es algo recurrente en estas, en mis posibles muertes, ¿no? Y ahí fue otro de los highlights donde me llevaron y me dijeron: aquí también estuvimos. Sí, porque ese chico además luego de la noche, o sea, como que desapareció, sí, una historia como muy de milagro, sí, y ahí también estuvieron y me iban llevando a puntos de mi vida donde ellos habían estado, sí. Te cuento esto porque probablemente en tu historia también haya momentos donde ellos hayan estado, seguro, porque están para todos, siempre, hasta cuando pensamos que no han estado, como a mí me ha ocurrido. Tengo que deciros que los arcángeles, los 7 arcángeles, que son como con los que yo trabajo, y lo digo abiertamente ya porque ya sabéis que soy un poco vuelta de todo, y digo que yo trabajo porque en sesiones de tarot, en sesiones de astrología, en talleres de grupales de terapia, siempre que lo necesita la persona, aparece uno de los 7 arcángeles para decirme: hey, tiene que trabajar esto. Por ejemplo, en alguna sesión de tarot ha aparecido el arcángel Rafael para decirme: dile que está estudiando fisioterapia, pero que a lo que se va a dedicar es a una rama más holística. Sí, y efectivamente así ha sido la vocación de esta persona. O el arcángel Jofiel para decirle a alguna persona que necesita estudiar mucho más de lo que está estudiando. Bueno, podría poneros como 1000 ejemplos, por eso me gusta decir que colaboro o trabajo con ellos, porque realmente es así. De hecho, el libro que tenéis aquí detrás, que se llama Cosas que me gustaría decirte pero me callo, que está disponible en Amazon, siempre digo que es un libro que deberían de tener ellos todos los royalties y todos los beneficios de esta obra, porque fue 100% canalizado, basado en experiencias de mi vida, cosas que me gustaría decirte pero me callo. Es un libro 100% canalizado.
Retomando, vamos a encontrar en la historia, ya sabéis que me gusta mucho hablar de historia, tanto en el Islam como en el judaísmo o el cristianismo, observaremos la presencia de los arcángeles, ¿sí? Como seres energéticos creados por Dios con el objetivo de garantizar que las personas estemos bien. Los 7 arcángeles principales son los que más fama han adoptado a lo largo de la historia. Sí, hoy es de los que os voy a hablar hoy. En la tradición cristiana, los ángeles están presentados a lo largo de sus escritos, aunque también se han encontrado imágenes asociadas a estos seres que nos acompañan en civilizaciones antiguas como los mayas, los egipcios o los sumerios. Me parece algo importante a tener en cuenta, ya que estamos hablando de civilizaciones que a priori sabemos que era imposible que tuviesen conexiones entre esas civilizaciones y esos tiempos para que apareciesen esos seres que nos ayudaban, que tenían alas, ¿sí? Otra cosa que quiero decir es que cada persona puede visualizar a los arcángeles de forma diferente. Hay personas que solamente los oyen, hay personas que pueden visualizarlos de forma más o menos tangible. Y ellos siempre se van a materializar, bueno, materializar no es la palabra, perdón, se van a manifestar, se van a presentar de la forma en la que tú estés preparada o preparado para verlos, ¿sí? Bueno, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, como creo que es como más popular, ¿no? Los ángeles intervienen de alguna forma siempre para salvar y mejorar las vidas, ¿sí? Fijaros que en el Islam, por ejemplo, cuenta prácticamente igual, el Islam como el cristianismo cuentan prácticamente igual con los 7 arcángeles. Ellos dan más importancia a Gabriel, que fue el que entregó el Corán a Mahoma. Y eso es algo importante porque veremos más adelante que todo tiene sentido. Y es que Gabriel es el que se encarga de la comunicación. Y también el arcángel Gabriel fue el que le dijo a María que estaba embarazada, ¿sí? Es como que tiene como todo bastante sentido dentro de que puede parecer algo loco. Tengo tantas cosas que contaros que no sé por dónde, o sea, me preparo como un guión, pero después me salto el guión 50 veces por segundo. Voy a... Importante, el concepto de jerarquía, ¿sí? En el concepto de jerarquía que conocemos hoy en día, de los ángeles, se remonta a San Dionisio Areópagita, obispo de Atenas y predicador de la estructura angelical tal y como la conocemos hoy en día, ¿sí? Que es precisamente con la que yo trabajo y es la información que yo os traigo. Creo que cada persona los puede canalizar de forma diferente o con nombres diferentes, pero tengo como la sensación de que realmente todos estamos, o sea, os estoy segura de que todas las personas estamos amparadas por lo mismo, por los mismos. Bueno, Miguel, Gabriel, Uriel, Samuel, Rafael, Jofiel y Zadkiel. Uy, que se me mueve la mesa, perdón. Que es que me he movido. Voy a haceros un pequeño resumen, muy pequeño, porque y no es porque os quiera vender la formación de canalización 1 y canalización 2, pero en ambas formaciones trabajamos mucho con la frecuencia angelical, ya que, y esto es importante, a mayor frecuencia, a mejor frecuencia y mayor vibración tenemos nosotras, más fácil va a ser sintonizarnos con estas frecuencias angelicales. Los ángeles, los arcángeles, están en una frecuencia superior de alta vibración. Es igual que os decía en el episodio anterior con la intuición, es muy complejo acceder a esa conexión con los arcángeles si estamos vibrando bajo, ¿sí? Entonces, bueno, es importante también tener esto en cuenta, ¿sí? Vamos a... Bueno, es que tengo una de contenido, pero no da tiempo. Si queréis una parte 2, me dejáis comentarios, me dais likes, me compartís y me hacéis saber, porque tengo como para una parte 2 muy power, ¿sí? Os voy a hacer un spoiler. La parte 2 podríamos hablar de ángeles y demonios. Voy a ir directamente a deciros para qué podéis
para que podéis como pedir esa asistencia, ¿sí? A los arcángeles, ¿sí? Y os voy a decir en qué colores se pueden manifestar. ¿Por qué los colores son importantes? Mira, si tú quieres saber cuál es el arcángel que más está acompañando a un pequeño, a un niño o una niña, pregúntale cuál es su color favorito. Pregúntale cuál es el color con el que más le gusta vestirse, porque te va a dar grandes pistas de cuál es la frecuencia angelical que está cerca de tu peque. Y esta frecuencia angelical puede ir cambiando, por cierto. Rayo, o sea, el color azul va a ser el arcángel Miguel, ¿sí? El arcángel Miguel es el que se va a encargar de ayudarte a superar obstáculos, darte valentía, coraje. Es también al que yo recurro cuando necesito ayudar a una almita a trascender, a subir, como lo queráis visualizar, ¿sí? Pero a quitar las purgas muchas veces que llevan o las bajas vibraciones que llevan, ¿no? Encima. También el arcángel Miguel es al que vamos a pedir, ya sea para nosotras o para otras personitas, cuando queramos luchar contra adicciones, ¿sí? A cosas que no tenemos la voluntad de dejar. También pueden ser relaciones tóxicas, bueno, entiéndase adicción por toda aquella cosa en la que tú crees que no tienes voluntad, ¿sí? El color amarillo es un amarillo dorado, es un color aceite de oliva. Es que yo lo veo así. Es un color aceite de oliva, un color lámpara. Es así, es amarillo. El arcángel Jofiel, que es de un color como amarillo dorado, es el que se va a encargar de los estudios, de la información que tenemos que adquirir, ¿sí? También lo veo que se presenta mucho cuando la persona que tengo enfrente necesita adquirir la información completa. Quizás cuando le estén engañando, ocultando información, también es posible que aparezca Jofiel como para ayudarnos. Siempre se va a encargar de todo lo que tenga que ver con ayudarnos a adquirir información, ¿sí? También de los estudios. El rosa es, fijaros que ahora estoy pensando que el color favorito de mi socia Julia es el amarillo. Y ella está obsesionada con las formaciones, con aprender y con enseñar. Y es Jofiel, probablemente el que la acompaña. Me acabo de dar cuenta. El rosa es el arcángel Samuel, es el que se va a encargar del amor y del amor en pareja, pero por supuesto del amor propio, ¿sí? Y del amor en general. Aparece siempre cuando necesitamos incorporar o conectar con nuestro amor, con nuestro corazón, ¿sí? Con nuestro amor puro y desinteresado, que es como debería de ser el amor siempre. El arcángel Gabriel es de color blanco, un color crema, un color como una luz blanca, ¿sí? Es el que se encarga de la comunicación, los nuevos proyectos, ¿sí? Y también es el que nos va a ayudar en las gestaciones. También el arcángel Gabriel tiene mucha conexión con los bebés y con los niños pequeñitos. El arcángel que le sigue, que es Rafael, también tiene esa conexión con los niños pequeñitos y con los procesos de sanación mental, física, emocional, incluso económica. Puedes pedirle todo lo que tenga que ver con la salud a todos los niveles. Y el arcángel Uriel es de un color rubí, o sea, no es como un rojo como este lazo, sino que es como un color rubí, la piedra rubí, ¿no? Como con destellos muy, muy brillantes. Si empezáis a canalizar, también veréis que podéis ver colores que no podemos ver como en el Pantone normal, ¿no? Entonces este en concreto es un color que no sabría muy bien explicaros, pero es como un rojo granate
con destellos, ¿sí? Como con mucho brillo, con mucho color. Uriel es el de este color y se encarga de procesos burocráticos, judiciales, y también se encarga de transformar las situaciones. Por eso es la burocracia. Al final siempre hay algo en la burocracia o en la justicia que se encarga de transformar una situación, no transmutar. Esto es importante porque el siguiente y el último arcángel sí que nos va a hablar de transmutar, de recoger algo sembrado, transmutarlo, recoger el aprendizaje. El arcángel Zadkiel, de color violeta. Por eso veréis que en muchas de mis meditaciones utilizo de hecho el color violeta, y es que es uno de mis arcángeles, bueno, no sé si la palabra sería favoritos, pero sí que es uno de los arcángeles que más me acompañan a la hora de ayudar a las personas a cerrar ciclos, sanar el pasado, transmutar energía. Zadkiel también, de verdad os prometo que de los 7 es el que mayor sentido del humor tiene, y es el que trabaja de hecho con la risa. Siempre que haya risa, siempre que haya humor, va a haber sanación, y va a estar ahí el arcángel Zadkiel. Me quedo sin tiempo para compartiros más cosas, pero os recomiendo hacer el siguiente ejercicio. Me estoy acostumbrando a cerrar cada episodio con un ejercicio diferente, pero os voy a recomendar un ejercicio muy sencillo, y es que apuntéis cuando queráis, o simplemente lo visualicéis, que penséis en aquel arcángel que necesitáis que os ayude ahora, ¿sí? Por ejemplo, bueno, además es un ejemplo real. Yo antes de grabar cualquier episodio pido ayuda al arcángel Gabriel y le pido que me ayude con la comunicación y con este nuevo proyecto. Entonces la visualización yo la voy a hacer con el arcángel Gabriel, pero vosotras la podéis hacer con el arcángel que queráis que os ayude en ese momento. Y os recomiendo hacer también este ejercicio una vez al día, ya que solamente te llevará unos minutos, ¿sí? Para hacer este ejercicio simplemente vas a tener que conectar, y aquí sí que no hace falta tener como una meditación profunda como para conectar con nuestra intuición. Creo que es algo que puede ser mucho más ligero, y es que simplemente vamos a respirar profundamente. Sí que vamos a cerrar los ojos y vamos a visualizar que un rayo atraviesa todo nuestro cuerpo, un rayo de poder, de energía, de amor, que nos calienta y nos ampara, y vamos a visualizar ese rayo del color del arcángel del que solicitemos su ayuda. Mientras respiramos profundamente, visualizamos cómo ese color se expande por todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Conectamos con ese color y visualizamos, en medida de lo posible, visualizamos que el arcángel nos ayuda a transitar esa escena o esa situación en la que necesitamos su protección, consejo, amparo. Y de alguna forma le decimos que nos muestre el camino. Si hacéis este ejercicio, os recomiendo estar pendientes a las cosas que os aparezcan los próximos días o ese mismo día, ¿sí? Porque la intervención de los arcángeles muchas veces viene a través de otras personas, ¿sí? De otras personas, de posibles propuestas, de cosas que de repente queréis hacer o sentís un impulso y antes no lo sentíais. Conectad un poquito más y estad atentas a ese canal intuitivo, que si visteis el episodio anterior estoy segura de que ya tenéis más que trabajado.
Os veo el próximo día. Si os ha gustado el contenido, por favor, suscríbete, comparte con tus amigos. Si quieres profundizar en la canalización, escríbeme, porque creo que tenemos todavía plazas libres para canalización 1 y canalización 2. Hay 2 niveles diferentes y puedes entrar en el que quieras. Te espero el próximo domingo. Ha sido un placer compartir contigo y bueno, nos vemos pronto y te mando un abrazo muy muy fuerte. Adiós.